la lectura, la escritura y oralidad hoy. ¿Qué significa enseñar hoy a interpretar y producir en medios digitales? Queremos construir una posición acerca de si se trata de abordar los contenidos del currículum intentando aplicar recursos TIC o de formar alumnos lectores, escritores hablantes, oyentes, autónomos y críticos. ¿La lectura y la escritura se extiende o se transforma? Las pantallas, desde la televisión, la computadora, los dispositivos móviles, tablet, suelen ser percibidos como recursos que amenazan la práctica de la lectura o atentan contra la correcta escritura y expresión. Los medios digitales amplían el universo de los textos diversificados. Sus formatos y sus contextos de publicación, así como los destinatarios y los propósitos. Aunque en el ámbito literario se presenta un abanico amplio y diverso de prácticas de lectura y escritura, es en los contextos de audios donde el protagonismo de los medios digitales se visualiza con claridad. Entonces, la exposición de los textos y las transformaciones de las lecturas y escrituras. Las pantallas nos proponen una diversidad de textos hiperconectados y multimediales. Esta experiencia propia del entorno digital muestra que ahora leer supone observar o transitar por textos conectados y conjugados con palabras, imágenes y sonidos. Es decir, a través de las palabras, las imágenes y los sonidos podemos conectar y hacer un soporte para realizar una lectura audiovisual. Evidentemente, se expanden en el sentido del concepto de lectura, de lecturas exploratorias, ya que están presentes cuando leemos un papel, por ejemplo, cuando en una librería hojeamos una novela para decidir si la compramos o cuando abrimos el diario para enterarnos de las noticias, pero en las pantallas también nos vamos a estar informando, pero en estas tienen una función esencial, distinta, digamos. Ahora, escribir supone no solo apelar a la palabra de los medios digitales, sino que también nos permiten producir audiovisuales e hipertextos que amplían nuestras posibilidades de expresión, pero que involucran nuevos caminos de alfabetización. Hacia una alfabetización para la diversidad en nuestro espacio y tiempo. Los niños, con el solo contacto con las pantallas, ¿podrían apreciar las obras literarias que circulan en papel y en el mundo digital con los más variados formatos? ¿Podrán construir sus narrativas combinando palabras, las imágenes, los movimientos, los sonidos? ¿Conseguirán comunicar sus ideas de manera consciente? Bueno, según Anne-Marie Cartier, esta autora decía en una de sus conferencias que con o sin máquinas electrónicas habrá que renunciar al sueño del aprendizaje instantáneo que no deja de cautivar la imaginación. Nuestras sociedades quisieran ofrecer a sus niños todos los saberes del mundo por medio de las tecnologías, del doble clic, pero que no se venden ni se compran. Se siguen construyendo igual de lentamente bajo la sombra paciente de los pedagogos, decía la autora. Alfabetizar en nuestros tiempos y espacio nos demanda mucho más que transmitir técnicas para saber usar mejor los programas en pantalla. No se trata de enseñar a escribir en un proceso de textos o de desafíos,
es que sigan ingresando a las aulas de lectura, escritura puedan intercambiar oralmente como prácticas con sentido, usando todo tipo de soportes que tenemos a nuestra disposición, como por ejemplo los libros, las revistas, los diccionarios, las imágenes, todo aquello que tengamos a mano para producir o introducir esas prácticas. Para continuar, vamos a ver la formación de lectores de literatura y los medios digitales. Formar lectores de literatura implica ofrecer una experiencia transformadora, a través de la cual nos construimos como sujeto, podemos pensar el mundo e imaginar otros posibles y acceder a las diversas posibilidades de uso de la lengua. La formación de lectores supone atravesar un proceso de trabajo sostenido, cuyo propósito es desarrollar una capacidad interpretativa enriquecida por el intercambio con otros lectores, con quienes se debaten puntos de vista, se profundizan lecturas y se construyen sentidos. En esta tarea es central el rol de la escuela como ámbito que proporciona de manera sistemática y sostenida diversas situaciones en torno a la lectura. La biblioteca en el aula. La sola presencia de los libros no garantiza una tarea formativa. Es necesario desplegar sobre estos materiales una serie de situaciones que favorezcan y enriquezcan el encuentro con los libros. El trabajo en la biblioteca se presenta como una actividad habitual en la que se agenda semanalmente un horario fijo, ¿no es cierto? Tiene un tiempo y un espacio para leer, para prestar, para compartir con nuestros compañeros. La construcción de la biblioteca digital. La biblioteca del aula puede ser expandida a través de bibliotecas digitales y de inmersión en espacios virtuales, de intercambio entre lectores, como pueden ser los blogs o las aulas virtuales. Ahora bien, producir en torno a lo literario. Sabemos que es muy importante incorporar las producciones audiovisuales al cotidiano de la enseñanza. Estas producciones enriquecen los lenguajes y permiten expresarse con distintos modos de representación. Es muy importante debatir qué estamos produciendo con las actuales pedagogías audiovisuales, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos que el alumno aprenda. ¿Qué es lo que buscamos? Producir audiovisuales en la escuela cuando lo importante es asumir aquello difícil. En las escuelas primarias ya hace un tiempo que circulan a través de espacios virtuales diversas producciones audiovisuales. Se difunden audiopoemas, versiones de cuentos que se han leído en el grado, textos audiovisuales de creación propia, anticipos multimediales de libros leídos. Estos proyectos suelen generar un interesante movimiento en las aulas, donde maestros de diversas áreas trabajan muchas veces en conjunto. En las prácticas del lenguaje, se propone incluir medios digitales en el desarrollo de proyectos literarios que suponen considerar procesos de lectura y escritura involucrados en la producción de estos. Se trata de no perder de vista que los lectores, escritores y hablantes y oyentes de literatura que progresivamente logren autonomía como tales. Leer y escribir en procesos de producción audiovisual. La escritura supone un proceso recursivo de planificación, textualización
y revisión, a través del cual es necesario reflexionar sobre el lenguaje para enfrentar los múltiples problemas que demanda producir un buen texto, es decir, la producción de un texto audiovisual con sus especificidades. Leer para producir. Al inicio de una producción audiovisual, como en todo proceso de escritura, la lectura juega un papel fundamental. Sin lectura no hay escritura. Las situaciones de lectura de un audiovisual proponen detener la acción para volver sobre ella. Es lo que posibilita analizar las interpretaciones y producciones. Conduce a desarticular la ingenuidad y comprender el punto de vista al cual queremos llegar. Un ejemplo de una secuencia didáctica posible para leer en clave de productor sería llevar a cabo dos instancias de lectura. Una vendría a ser la primera lectura. El docente propone un book trailer que ha seleccionado y genera un espacio de intercambio sobre las primeras impresiones. O sea, los alumnos van a interactuar sobre sus primeras impresiones acerca del tema, ¿no es cierto? La segunda lectura plantea detenerse en dos focos de análisis a partir de preguntas orientadoras. Por ejemplo, ¿cuál es el título? ¿Quién es el autor? ¿Qué se anticipa en la historia? O también podemos ver las características del relato audiovisual. ¿Qué recursos incluyeron? Imágenes, fotografías, videos, escenas, música, sonido. Todo preguntas orientadoras para que el alumno pueda llegar a donde queremos. Escribir para producir. El desarrollo de una producción audiovisual o solamente visual, como podría ser una fotonovela, requiere de una serie de escrituras que permiten planificar y organizar la producción. Como por ejemplo, toma de notas de las primeras ideas y acuerdos en caso de un trabajo colectivo, o sea, un trabajo grupal, la síntesis descriptiva de lo que se selecciona para contar, para hablar o para opinar, ¿no es cierto? Y la elaboración de una secuencia de imágenes y textos. Todas estas escrituras son escrituras que contribuyen herramientas de trabajo personales. En este caso, del grupo que tiene la función de guardar la memoria de las ideas y acuerdos sobre el contenido a elaborar o a establecer relaciones entre los contenidos seleccionados, ordenarlos, planificar el guión que luego orientará a la producción. Un ejemplo, tenemos que los alumnos han leído un book trailer en clave de productores, pero a la hora de construir el propio audiovisual será necesario un trabajo intenso de selección en distintos planos. 1. El texto escrito u oral. Deberán resolver qué, cuánto, cómo decir para invitar a la lectura. Por ejemplo, ¿qué se anticipa de la obra? ¿Qué se anticipa del autor, de la versión elegida, del ilustrador? Responder a esas preguntas. ¿O qué recursos del lenguaje se utiliza para apelar al lector? ¿O qué tipografía y color se emplean? Como 2, tenemos las imágenes. Decidir qué, cómo y cuánto mostrar del texto que se anticipa a través de imágenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles ilustraciones se presentan? Cuando se trata de un libro con imágenes, necesariamente el book trailer queda atado a las mismas, porque se está presentando un objeto que ya tiene una propuesta estética. ¿O qué tratamiento se les da a esas imágenes?
Y como tercero, para finalizar, tenemos la música. Seleccionar una música que invite a sumergirse en el tiempo y espacio que propone la historia o que anticipe el clima que el relato propone. Por ejemplo, si es un relato de terror, vamos a buscar una música que anticipe ese tipo de relato, ¿no es cierto? Una música que ambientice, digamos, como que va a ser algo de terror. Ahora vamos a hablar de problemas que se presentan ante la búsqueda de información dentro de los sitios web. Estos sitios tienen características muy específicas. Por ejemplo, algunos formatos no están estandarizados. Cada sitio responde a una propia lógica de organización que el lector tiene que investigar. Por ejemplo, la presencia de secciones, de menús laterales, etiquetas, archivos, entre otros. Su acreditación es poco evidente o inexistente. En muchos casos no se presenta información suficiente acerca de los autores, de las personas, de los grupos o de las instituciones, ¿no es cierto?, que publican este tipo de información. Y esto a veces dificulta la detección de la confiabilidad del material o de que, por eso siempre tenemos que buscar una fuente que conozcamos que nos va a brindar información verdadera, ¿no es cierto?, confiable. Y por último tenemos la tercera, que contienen textos complejos, híbridos, multimodales e hiperconectados. Es decir, en un mismo sitio vamos a encontrar diversidad de géneros, noticias, publicidades, juegos, donde se va a combinar el lenguaje escrito y el lenguaje oral, o efectos de sonido, o música, o imágenes fijas o en movimiento, muchas veces vinculados, ¿no es cierto?, con archivos ubicados en otros sitios. Es evidente que es necesario abordar desde la escuela las prácticas de lectura propias y no dejar que los alumnos estudien solos, que realicen todos estos tipos de búsquedas exploratorias en internet, que busquen solos, sino que tenemos que orientarlos para una mejor búsqueda y obtener información confiable. De esa manera vamos a facilitar, ¿no es cierto?, el aprendizaje del alumno para buscar información. Las lecturas exploratorias. Se habla de navegar, de cliquear y no de leer, aunque en realidad todo el tiempo estamos realizando lecturas que denominamos exploratorias. Las lecturas exploratorias se caracterizan por su velocidad y por no seguir un orden estricto. Son las que nos permiten reconocer cómo están constituidos los espacios de lectura, que nos presentan y también posibilitan encontrar los caminos para rastrear y ubicar toda esa información específica, ¿no es cierto? Las lecturas exploratorias cumplen claramente dos propósitos: el reconocimiento de las lecturas, que vendrían a ser aquellas que realizan para tener una primera aproximación a la organización de un material. Por ejemplo, cuando accedemos a un periódico, vamos a ir a la página principal, ¿no es cierto?, para ver las noticias del día. Cuando vamos a una librería, hojeamos el libro antes de decidir qué libro comprar, o cuando investigamos un celular, o cuando bajamos una aplicación nueva. Todas estas primeras exploraciones nos permiten obtener primeras ideas acerca del contenido y organización del material. Después tenemos las lecturas de localización. Estas son las que realizamos cuando buscamos obtener datos
precisos de un material. O sea, efectuamos un rastreo tratando de detectar indicios o pistas halladas hasta alcanzar lo que necesitamos. Vamos tomando apunte, vamos buscando palabras claves hasta llegar a nuestro objetivo, ¿no es cierto?, que es la búsqueda de esa información que necesitamos. Y la visita guiada, ¿qué es? La visita guiada es una situación planificada por el docente, en la que se propone acompañar a los estudiantes durante la inmersión en algunos sitios que él seleccionó por considerarlos pertinentes y confiables para el tratamiento del tema que se va a abordar. La propuesta es que en el intercambio docente y estudiante puedan ir desentrañando el tejido multimedial, ya que, como hemos señalado, los textos que hallamos en la web contienen una gran cantidad de marcas que requieren ser interpretadas. Por ejemplo, un diseño posible para la comparación de sitios. Ponemos como propósitos, tenemos propósito didáctico y comunicativo. Un propósito didáctico sería promover la constatación de fuentes, el debate sobre los criterios de selección puestos en juego y el análisis crítico de los sitios. Y como propósitos comunicativos, ofrecer fuentes de estudio para participar de un intercambio grupal, una exposición oral o una realización de un informe. Es decir, vamos a promover análisis crítico y criterios, ¿no es cierto?, a nuestros alumnos a la hora de seleccionar los sitios que vamos a utilizar o los sitios de los cuales vamos a sacar o extraer información, para luego toda esa información poder intercambiar con el grupo, ¿no es cierto?, para poder comunicar o expresar de manera oral y realizar, ¿no es cierto?, un informe general de toda la información que seleccionamos. Con esto nos vamos despidiendo. Saludos.